Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy. Muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos ven a través de las cámaras de María Auxiliadora Radio, tu radio encuentrista, y la unidad de comunicaciones del Movimiento de Encuentros Conyugales de Zacatecoluca. Wilfredo Guevara nuevamente les saluda, y en esta oportunidad estamos haciendo la grata visita de San Juan Nonualco, tierra que vio el trabajo y la labor pastoral de Fray Cosme Espesoto, y de quien estaremos hablando a continuación, y compartiremos por supuesto también las cámaras con Fray Ernesto Palma, párroco de esta linda ciudad. Padre, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bienvenido a las cámaras de María Auxiliadora Radio, tu radio encuentrista, y en la unidad de comunicaciones del Movimiento de Encuentros Conyugales. Esta noche queremos llevar a cabo una plática amena acerca del proceso por medio del cual Fray Cosme Espesoto está en el proceso de beatificación. Nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de nuestras cámaras quieren saber un poco más acerca de su causa, quieren saber un poco más acerca de hasta dónde ha llegado hasta este momento, hasta estos días, ese proceso. Primeramente, Padre, queremos saber, y vamos a comenzar el tema, esta plática el día de hoy, de cuándo aproximadamente fue la llegada de Fray Cosme Espesoto acá a El Salvador, y específicamente a este lindo pueblo que fue su casa también, su familia, aquí a San Juan Nonualco. Sí, muy buenas noches, gracias por la oportunidad de presentar la figura del Padre Cosme, y respondiendo a su pregunta, quiero decirle que el Padre Cosme llegó acá a San Juan Nonualco el 8 de octubre del año de 1953, procedente de Italia. Era un momento de gran crisis en El Salvador, donde no habían vocaciones, no habían sacerdotes. La orden franciscana hizo ese esfuerzo de mandar una oleada de misioneros, que entre ellos Padre Cosme, que por decirlo así ocuparon el departamento de La Paz, fundando prácticamente la iglesia en este departamento, desde Olocuilta hasta Zacatecoluca, donde construimos esa catedral que hoy sirve al obispado, ¿verdad? Y entre ellos estaban estos jóvenes misioneros. Padre Cosme era un jovencito misionero que llega a estas tierras para implantar la iglesia, para reforzar el reino en este lugar bendito del departamento de La Paz. Así es, gran labor que le llevó a promover el catolicismo, el entusiasmo de los jóvenes, por supuesto, me imagino, ¿verdad? Quienes conocieron a Padre Cosme Espesoto muchas veces han dado ese testimonio, ¿verdad? Han dicho, Padre o Fray Cosme Espesoto fue quien llevó esa labor, pero también esa labor lo llevó a que se le martirizara en nuestras tierras, acá en este lindo pueblo San Juan Nonualco. ¿Cuál habría sido, en este caso, la causa por la cual Fray Cosme Espesoto fue martirizado? Bueno, tenemos que decir que la labor de Fray Cosme fue una labor gigantesca en un pueblo que vivía en su momento de un subdesarrollo tremendo, de la época. Padre Cosme responde desde su ser de fraile, ¿verdad? En el plano pastoral, ¿verdad? Visitando todos los cantones, promoviendo. En el plano material, también ayudando a la gente en su pobreza, ¿verdad? En su miseria prácticamente. Vivíamos tiempos de mucha injusticia social en este país, que la sufrían naturalmente nuestros campesinos, ¿verdad? Con falta de salud, con falta de trabajo, con falta de oportunidades, y Cosme estuvo siempre en medio de nuestra gente. Y uno puede hablar con los ancianos que todavía lo recuerdan, y lo recuerdan como el fraile que quizás no sabía, porque Padre Cosme no es que aprendió a hablar el español perfectamente, pero se hacía entender muy bien, y sus acciones sobre todo era el mejor idioma, ¿verdad? Quizás no sabía un español fluido, pero
el accionar estuvo siempre en la vida del Padre Cosme. Lo que usted me pregunta de por las causas de su martirio, bueno, estamos hablando de la época en donde El Salvador empieza una transformación social, la época de los 70 y 80, ¿verdad? Padre Cosme no fue ajeno a esas situaciones, sino que él acompañó a su pueblo sin alinearse con nadie, porque aquí empezaron unos movimientos sociales hasta llegar pues a una organización en armas, ¿verdad? Pero el Padre Cosme mantuvo siempre esa cordura, esa autoridad moral para decirle a unos y a otros, indicando el camino, es decir, la capacidad de decirle a los militares como a los guerrilleros, eso que están haciendo no está bien. Entonces, por la autoridad moral que el Padre tenía en toda esta población, en esta gran parroquia, que cuando Padre Cosme llegó acá, esta parroquia era enorme, comprendía todo lo que es San Juan Nonualco, San Rafael, Obrajuelo y La Herradura, era la parroquia de San Juan. ¿Cómo hacía Padre Cosme? Ese es un milagro. ¿Cómo se multiplicaba para atender tanta gente y atenderla con calidad humana, ¿verdad? Y cristiana? Dios siempre estuvo de la mano entonces de Fray Cosme Peixoto para poderle llevar a cabo todo ese gran trabajo pastoral aquí a nivel de la región. ¿Cómo no? Exactamente eso así es. Y naturalmente en esta vorágine que se vivió en El Salvador, Padre Cosme tuvo que pagar, pues, por decirlo así, sus coherencias, sus convicciones. Pero una cosa que hay que salvaguardar y hay que destacar en la figura de Padre Cosme es su coherencia de vida, ¿verdad? Un hombre coherente con su pensamiento, coherente con su fe, y un hombre también coherente con los compromisos hacia el pobre, con las convicciones de que en el pobre, en el pequeño está Jesús, pero tampoco un hombre excluyente, pues no excluyó a nadie. Y eso pues es un testimonio hermoso en la vida de este mártir. ¿Quién y cuándo se surgió tomar la causa de beatificación de Fray Cosme Peixoto? ¿Cómo no? Sí, generalmente los santos, como se dice, los beatifica o los canoniza el pueblo, y el Padre Cosme desde su muerte, pues el pueblo lo aclamó como santo. Es decir, la devoción que hay acá en el pueblo es grande. Entonces, a raíz de eso, pues se realiza, ¿verdad?, un camino, se inicia un camino hacia la beatificación, que se llama el proceso diocesano. Es la primera parte donde el obispo pide a Roma que sea aceptado ese proceso en lo que prescribe pues el derecho canónico. Entonces por ahí va, ¿verdad? Unos días, dar los datos ahorita pues no podría dárselos porque pero sí decirles pues que Padre Cosme ha pasado la etapa diocesana, es decir, cuando se han recogido los testimonios, la gente que ha declarado, todo un trabajo grande. Una vez que ese proceso llega a Roma, que el obispo lo presenta, la orden franciscana nombra un postulador, y el postulador de este proceso es el Padre Claudio Bratti, de la provincia de San Antonio, del norte de Italia, y entonces a donde Padre Cosme perteneció, es decir, cada fraile pertenece a una provincia, y entonces Padre Cosme pasó el proceso diocesano, y entonces esa causa es examinada por los peritos del Vaticano, y lo declaran al Padre Cosme siervo de Dios. Esa es la primera título, por decirlo así, en el proceso de Padre Cosme, siervo de Dios. Y luego pues la causa sigue caminando, va hacia adelante. Y entonces en este momento estamos en una etapa del proceso que se llama la positio.
O sea, es decir, el retomar la historia del Padre Cosme, traducirla al idioma italiano, examinarla a través de los peritos también del Vaticano y luego declarar, ¿verdad?, que eso es auténtico. Entonces allí es donde nosotros estamos, que ya es cosa, podríamos decir, pequeña. Él ha pasado las partes más difíciles y por eso la expectativa es que este año, ¿verdad?, nosotros le pedimos a Dios que este año pues el Padre Cosme venga declarado beato, ¿verdad? Entonces así sería. Y luego pues la orden franciscana nombra algunos, podríamos decir, responsables directos, ¿verdad? Ya les decía yo del Padre Claudio Bratti, que está en Italia, el Padre Damián Muratori, otro italiano que está en Nicaragua, es vicepostulador de la causa. Y últimamente pues me nombraron a mí como vicepostulador también aquí en Centroamérica de la causa del Padre Cosme. Entonces, de alguna manera, pues con las letras que le dan a uno, pues yo puedo hacer esta declaración, ¿verdad? Entonces, por ahí estaría. Expectativas, entonces. La gente, por ejemplo, le reza al Padre Cosme. Todavía nosotros públicamente no podemos orarle, ¿verdad? Y podemos orar, pero en privado, porque él todavía no es un beato. Entonces le hemos orientado a la gente también en eso, porque antes se hacían oraciones en las misas acá públicamente al Padre Cosme, y eso pues no abona en la causa, eso al contrario resta, ¿verdad? Entonces por allí se va acompañando la figura pues del Padre Cosme. Hace pocos meses se nos escribió de Roma a nosotros que diéramos a conocer la espiritualidad del Padre Cosme, la persona del Padre Cosme, su pensamiento, porque no es una cosa piadosa y lo vamos, no, el Padre Cosme es un hombre profundo en el contenido de su doctrina. Por ejemplo, él aquí en la parroquia nosotros tenemos un libro que se llama el libro de gobierno de la parroquia, en donde Padre Cosme escribía cada día lo que iba pasando, cada día. Y de hecho, si ustedes leen ese testamento, es un testamento de última hora del Padre Cosme, que lo encontraron en la gaveta de su escritorio, donde él decía: presiento que de un momento a otro algunos fanáticos me van a quitar la vida, pero ya de antemano dice, los perdono, y yo, dice, les seguiré ayudando a ustedes desde el cielo. Un testamento maravilloso. Entonces, nosotros tenemos, como digo, materiales para poder dar a conocer, ¿verdad? Y gracias por esta oportunidad, porque esta es una forma de dar a conocer al mártir Padre Cosme, que posiblemente la juventud, la gente menos grande, ¿verdad? No conoce al Padre Cosme. Y esto es una manera pues de hacer, de conocer. Y qué bonito que estemos en la tumba del Padre Cosme, donde descansan sus huesos. Al otro lado del templo, aquí por el altar, está el lugar donde cayó el Padre Cosme. Y está una bala incrustada en esa columna que tenemos ahí enfrente mía, donde hay todavía un recuerdo, tristemente recuerdo, de una de las balas que cayó. Naturalmente, eso es pues impactante pues para una iglesia, para un país que se llama católico, cristiano, creyente, pues que se mate un sacerdote y en el altar, eso pues es bastante triste. Sin embargo, son las coyunturas también sociales, políticas, económicas, que llevan pues a todos estos desastres. Sí, la verdad que de Fray Cosme Pesoto, de su martirio, pues yo sé, Fray, hay mucho que hablar, hay bastante todavía proceso que seguir, ¿verdad? Por supuesto, y la causa es noble para la Iglesia Católica, y el día pues que se lleve a cabo, que recibamos esa noticia como sanjuaneses, yo sé que San Juan va a tener también esa alegría en el corazón, ¿verdad? De escuchar que Fray Cosme Pesoto
sea beatificado, ¿verdad?, por su martirio. Pero continuando pues con un poco más y hablando acerca de estas causas, existirán algunos otros frailes aquí en el área centroamericana, por supuesto, ¿verdad?, que también estén sometidos bajo el mismo proceso investigativo de la Iglesia Católica, que también hayan sido martirizados y que se les siga también un proceso. ¿Cómo no? Eso es así. En Centroamérica tenemos 4 mártires de la época. El primero fue martirizado en Nicaragua, en esa guerra de los sandinistas y los somocistas, Fray Tomás Zabaleta, que una mina antitanque, él yendo a una comunidad tocó la mina y él voló en pedazos. Tenemos en Guatemala la figura del padre Tulio Maruso, otro fraile franciscano que fue matado pues siempre en la década de los 80, fue matado en las bananeras de Izabal, en Puerto Barrios, y ese fue ametrallado, ¿verdad?, juntamente con un cursillista de cristiandad que lo acompañaba, que bueno, dieron la vida. Pero un dato importante es que el padre Tulio Maruso es compañero del padre Cosme, compañero de estudios, ¿verdad? Y es curioso, en esa placita, la placita aquí del padre Cosme, están los dos ellos en una bicicleta, arreglando una bicicleta, no sé en qué parte, seguramente en Italia. Y bueno, se le adelantó el padre Tulio, pues, porque el 21 de octubre de este año va a ser beatificado en ese pueblo que se llama Quiriguá, en Guatemala, en el norte de Guatemala, va a ser beatificado. Y luego en Guatemala Antigua, tenemos al padre Augusto Ramírez Monasterio. No sé si los que conocen el templo de San Francisco el Grande, ahí está la tumba del santo hermano Pedro y está la tumba de Fray Augusto, también matado y torturado. O sea, era esa época triste en América Central, y ese es mártir de la confesión, porque ese hombre murió porque no delató a algunos que se habían ido a confesar con él, que eran guerrilleros y querían dejar las armas y bueno, irse a la vida civil. Entonces el ejército lo torturaron para que el padre dijera quiénes eran esos individuos, y el padre murió con el secreto de la confesión. Entonces esos son los mártires que tenemos acá en Centroamérica, ¿verdad? Y que están en proceso. Padre Tulio, como les he dicho, el 21 de octubre va a ser beatificado, y el padre Augusto está en el mismo proceso de padre Cosme, y Fray Tomás, que no hemos iniciado el proceso, pero lo vamos a iniciar. Como católicos cristianos queremos saber qué representa el beatificar y santificar a un sacerdote. Agregado a esto, a sabiendas de que su cuerpo, sus restos descansan en este pueblo, principalmente en la figura de Fray Cosme Espesoto. Sí, yo creo que situándonos en la realidad de San Juan, pues para nosotros representa un privilegio, ¿verdad?, una bendición poder tener pues al padre Cosme aquí, ser como custodio, ¿verdad?, de los despojos del padre Cosme. Representa para la iglesia, para las comunidades cristianas, representa pues la verdad de una fe en práctica, es decir, un hombre que es coherente hasta la muerte. Es decir, ayer, por ejemplo, celebrábamos el domingo del buen pastor, el que da su vida por las ovejas. El asalariado, dice Jesús, cuando ve el peligro sale corriendo. Pero padre Cosme, a él le propusieron los superiores franciscanos dejar San Juan Nonualco, quedarse en Italia, por ejemplo. La familia de él le suplicaba: ya no te vayas,
¿verdad? Quédate, no dice él, quédate, somos la familia, te queremos acá. Y él dice, no, mi familia está allá, en mi parroquia, esa es mi familia. Entonces era un hombre coherente, como digo, con sus convicciones, era profundo, ¿verdad? Entonces creo que para la iglesia es un orgullo, y no es que estamos deseando el martirio, no es que queremos que nos maten a todos, pero es un orgullo. Y como decía un padre de la iglesia primitiva, decía, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y la fe católica está fundamentada en la fe de los apóstoles y en el testimonio martirial, la sangre de los mártires. Así es, y eso es lo mejor, ¿verdad?, que se podría pues conservar en los corazones, ¿verdad?, de cada quien, de cada católico cristiano, llevar eso, ¿verdad?, ver ese ejemplo de dar la vida por otro, ¿verdad?, por otro ser humano, por otro familiar, ¿verdad?, como Fray Cosme bien lo dijo. Su familia pues ya no era la familia que estaba en Italia, sino su familia era toda la feligresía de aquí, de este lindo pueblo como es San Juan Onualco, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿cuál sería ese mensaje, Fray Ernesto, que usted, como un franciscano también, ¿verdad?, le daría a toda la feligresía sanjuanense, a toda la feligresía católica, ¿verdad?, con respecto a la pronta beatificación que todos estamos a la expectativa, ¿verdad?, de Fray Cosme Espesoto y por supuesto de los otros frailes que están aún en proceso? Bueno, sí, el llamado es ese, ¿verdad?, de que, bueno, primero que oremos, que doblemos la rodilla, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que nos regale ese testigo fiel. Y eso lo vamos a lograr si de veras se lo pedimos al Señor. Segundo, ¿verdad?, intensificar un poquito más el entusiasmo por el Padre Cosme. La gente aquí está muy entusiasmada y de hecho las iglesias las estamos reestructurando, las iglesias, los templos aquí en San Juan, con la colaboración de nuestros católicos, y naturalmente es el Padre Cosme el que anima esto, ¿verdad? Nos preparamos para ese evento. Entonces pedirle al pueblo de San Juan que, como digo, primero nos sintamos orgullosos de ser como los custodios de estos restos mortales, y que le pidamos al Señor poder tenerlo en los altares como un modelo de santidad, un modelo de vida cristiana, un modelo cómo se tiene que ser creyente. Yo creo que eso, y sobre todo a nuestra juventud, ¿verdad?, que, bueno, no solamente la juventud de San Juan, sino la juventud salvadoreña, que ha perdido pues el horizonte por intereses de gente mala, que está induciendo a nuestros jóvenes al vacío, a la nada, al crimen, a todo esto. Nosotros le pedimos al Padre Cosme que nos cuide y que podamos en San Juan Onualco caminar. Gracias a Dios todavía podemos, y se siente esa presencia de Padre Cosme acá. Entonces eso sería, ¿verdad?, y que nos acerquemos más a Dios, porque cuando el hombre se acerca a Dios con un corazón quebrantado, entonces el Señor responde. Nosotros, si no cambiamos los corazones, nunca van a cambiar las estructuras. Entonces, por ahí, modelos. Entonces, hoy pues necesitamos modelos, referencias, y creo que Padre Cosme es una referencia y un modelo que podemos proponer a cualquiera, ¿verdad?, que tenga buena voluntad. Entonces, por ahí pues iría, ¿verdad?, mi llamado y mi mensaje. Ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender. Fray Ernesto, como usted dijo anteriormente, nos encontramos en la capilla en honor a nuestro querido y recordado Fray Cosme Espesoto, pero también nos encontramos ante este bello mural
que fue diseñado pues por un artista, ¿verdad? Y que queremos saber cuál es el significado de cada una de las partes por las cuales fue pintado este bonito mural en honor a él. Sí, con mucho gusto. Quizás empezamos acá, ¿verdad? Donde está Fray Cosme con el Santísimo Sacramento y un obispo y la cruz. Esa cruz misionera que seguramente cuando él vino acá de misionero le entregaron allá en Italia. Y él se mantuvo siempre, ¿verdad?, fiel, de rodillas en la Eucaristía, ante Jesús sacramentado, fiel a la iglesia hasta la muerte. Y también arriba pues están los pies del crucificado, con el que, bueno, de alguna manera Padre Cosme unió su sangre con la del Señor. Entonces, por allí, ¿verdad?, iría ese primer cuadro. Naturalmente los cuadros, ¿verdad?, una vez que el artista los lanza, pues tienen su libre interpretación, ¿verdad?, porque cada uno puede hacer su lectura. Aquí en este gran cuadro, el mural más grande, pues encontramos naturalmente al crucificado, el centro pues de la vida, al que sirvió siempre el Padre Cosme, ¿verdad?, el Cristo que siempre da esperanza. Padre Cosme fue un gran devoto de la oración, un hombre de oración, y él murió precisamente orando, rezando lo que nosotros llamamos el oficio divino, que rezamos los sacerdotes. Ahí se ve pues en ese reclinatorio representado orando. Y luego pues están los amores de la Virgen Santísima, la Madre del Señor, a la que él pues siempre también fue un gran devoto, un enamorado de la Virgen Santísima. Y creo que algo impresionante es la figura de Padre Cosme tendido en esa laguna de sangre, ¿verdad? Impresiona pues, por ejemplo, el indefenso, el frailecito indefenso, ¿verdad?, al que lo mata pues, bueno, el sistema, ¿verdad?, porque hablar de los que lo mataron, pues a nosotros no nos ha ocupado, pues a los franciscanos, pues, quizás por la espiritualidad, por eso del perdón, pero uno puede hacerse la idea hasta dónde estaba enajenada la sociedad de ese momento, que no se respetó ni siquiera la persona de un hombre que no podía defenderse. Todo el cuadro pues nos habla, ¿verdad?, de ese momento que vivió este país nuestro. Luego pues ese hombre enmascarado es también la cobardía de aquellos prepotentes que no dan la cara, que a mansalva matan al humilde, y ahí lo podemos ver, ¿verdad?, esa persona que no sale llevando la oscuridad, la muerte, pero por otro lado esa ventana que lanza luz, la vida. Es decir, aparentemente Padre Cosme murió, pero el Padre Cosme está más luminoso que nunca, o sea, vive, porque vive en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces creo yo que es bien logrado el cuadro. Y luego pues en su mano tiene el Santo Rosario, que siempre pues todo católico amante de la Virgen María tendríamos que orar, que rezarlo, ¿verdad? Y eso es muy bonito en la espiritualidad del Padre Cosme, una espiritualidad mariana cristocéntrica, o sea, el amor a María, el amor a Jesús, Eucaristía, el amor a Jesús hecho palabra en la Biblia, y el amor pues al crucificado, al que él siempre miró, ¿verdad?, y siempre sirvió. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano.
latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. Esta